Hola, ¿qué tal? ¿Saben ustedes que el Padre Nuestro en las versiones modernas en Lucas no es el Padre Nuestro? Y ya vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Y es importante porque si uno solo lee la traducción cualquiera, uno no se da cuenta. Uno se da cuenta de la coherencia interna de lo que lee. Resulta que las versiones modernas como la TLA, la NTV, la NBI, están hechas por expertos, lingüistas, grupo de gente que saben cómo escribir y las reglas de gramática, semántica, ortografía. Entonces, si ustedes leen el escrito, suena bien, hasta suena claro, clarito, tan clarito que hay gente que prefiere cualquiera de esas tres versiones a la Reina Valera, que es un lenguaje ibérico, no es latinoamericano, es un lenguaje, un español ibérico, es un español con el vosotros, ¿no? Es un español literario, o sea, hay expresiones que son casi expresiones cultas de un español culto. Pero, ¿qué tal si yo les digo que el Padre Nuestro en Lucas no es el Padre Nuestro? Y lo vamos a leer. Y claro, hay una versión del Padre Nuestro en Mateo. La versión en Lucas es un poco más corta, pero no tan corta como aparece en las versiones modernas. Y eso es lo que vamos a revisar hoy y espero que les guste. Y no solo que les guste, sino que sea para su edificación personal. El texto griego versus las versiones modernas, Lucas del 1 al 11, del 1 al 4, Lucas 11, Lucas, no Mateo, el Padre Nuestro. Así que les dijo, cuando oren, digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos día a día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados porque nosotros también perdonamos a todo el que está deuda con nosotros. Y líbranos, perdón, y no nos metas a una prueba, sino rescátanos del maligno. Entonces, aquí sale los tres elementos dirigidos primero a Dios, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Y después los tres elementos dirigidos a nosotros, que es danos de comer, perdona nuestros pecados, que es la salvación, la vida eterna, y no nos metas a una prueba. Y esto es interesante porque usualmente se traduce de otra forma, usualmente se traduce y no nos dejes caer en tentación, pero la palabra caer no está ahí, la palabra es meter. Y quien mete no es uno mismo, sino como quien se mete a una tentación, ¿verdad? Sino, porque Dios no tienta. Entonces, uno se mete no a una tentación, sino a una prueba. Y no es uno, sino que Dios el que lo pone a uno a prueba. No me pongas a prueba. Es que es una parte del Padre Nuestro que la gente no lo pide de esa forma. Y no es el énfasis del video, pero se los cuento solo para que ustedes sepan. Si no, rescátanos del maligno. Y estas dos se puede tomar como una sola petición. Entonces son tres y tres. Ahora vamos a ver que hay problema con nuestro que estás en los cielos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y si no, rescátanos del maligno. En las versiones modernas. Vamos a revisar el texto griego de la familia según la familia, el texto griego según la familia 35. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra preservada, que es mi traducción al español del texto según la familia 35, que es un texto bizantino, es el mejor texto bizantino. Vamos a ver diferencias con el texto crítico Nestlé Aland, que es la base para todas estas versiones, que las vamos a ver una por una. Eh, Vamos a ir un poco más rápido que en otros videos, ¿verdad? Porque se vuelve a veces muy repetitivo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver también si hay o no diferencias con el texto Receptus, que es el texto griego que está detrás de la Reina Valera, en particular de la del 60. Entonces, tenemos
3 tenemos en azul el texto bizantino de la familia 35, en rojo el texto Nestlé Aland y en verde el texto recibido. Tenemos tres ediciones griegas diferentes. Vamos a ver qué está pasando aquí. Esto es Texto y Teología. Denos like, no se olviden de comentar, de suscribirse y de compartir este video. Nadie más está hablando de estas cosas. Vamos a ver ahora cómo está traducido en la palabra preservada, que desde mi punto de vista, bueno, yo lo hice, ¿verdad? Es una traducción literal suave, o sea, light. Es literal, pero no tan así como cuadradamente literal. Y le pongo cursivas a las palabras o frases que añado al texto para hacer el texto más legible, más comprensible, pero esas palabras que yo le añado que no están en el texto original, yo se las pongo en cursivas y esa es la forma correcta de hacer las cosas, pienso yo. El texto base es el texto griego según la familia 35, que es un grupo como de 400 manuscritos bizantinos de alta calidad y coherencia, cuyo arquetipo o texto común es tanto antiguo como independiente. Bien, este es el texto en griego. Nos vamos a concentrar solo del versículo 2 al versículo 3, que es a donde están las diferencias. Ipen de aftis. Así que es de. Así como el por qué, que es gar. Esta palabra de se pone de segundo, aunque va de primero en el español. Ipen es dijo. Aftis es les. Así que les dijo a ellos. Aquí en español se puede poner les dijo y es lo mismo. Otan prosev kistiu legete. Entonces, ¿cuándo es otan? Prosev kistiu es oren. ¿Cuándo oren? Jesús está tomando en cuenta que uno ora. ¿Sí? Él, no es que dice oren, sino que él está tomando en cuenta. Entonces, cuando uno ora, te dice digan, légete, légete, digan. Pater Himon, Padre nuestro. Himon es nuestro. Joentis Uranis, que está en los cielos. Entonces, no es que digamos esas palabras, sino que ese sea el contenido. Las podemos decir, pero para no caer en repetición, que ese sea la actitud o el contenido. Que estás en tis Uranis, en los cielos. Agiescito to onoma su. Santificado sea tu nombre. El ceto y basilia su. Tu reino, que es y basilia su. El reino tuyo, tu reino. Venga, el ceto. Genicito to celima, celima su. Hágase, que es esta palabra en griego. Tu voluntad, tu to celima. Os en Úrano, como en el cielo, que epitis gis, como en el cielo, también sobre la tierra. Epi es sobre. Entonces se puede traducir en la tierra como en el cielo. Ton arton himon, nuestro pan. Arton es pan. Se hartó, dicen, se ha comido mucho pan. Ton arton himon, nuestro pan. El pan nuestro. Ton epiusion, el cotidiano, el pan nuestro, el de cotidiano, el de todos los días, el que comemos cada día. ¿Sí? Didu himin, danos, danos. Didu es dar, a nosotros. Tocad himeran, o sea, según un día, es decir, día a día o diariamente, o todos los días, se puede traducir de esa forma. ¿Qué afes himin? ¿Qué es i? Afes es perdonar o soltar o desligar. ¿Sí?
y perdónanos, sí, nuestros, perdón, entonces, y perdónanos es estas tres palabras. Tas hamartias himon es nuestros pecados. Hamartias es pecado. Y que, porque, sí, afti efiemen, porque es gar, pero se pone de segundo en griego, pero de primero en español. Porque, que este que no es y, es también, porque también nosotros, afti, perdonamos. Y esto es como que, como que una indirecta directa. O sea, si le pedís perdón a Dios es porque vos estás perdonando. ¿Y cuál es la base para que nosotros perdonemos? Que Jesús nos perdonó todos los pecados en la cruz. Y así como Él nos perdonó, tenemos que perdonar a nuestros hermanos y a todas las personas. Entonces, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. ¿A quién? A todo. Panti, panti es todo. A todo, panti. O filonti, himin. A todo el que está en deuda. O filonti, con nosotros, himin. Y que mi hice nictis, himas. Y no nos metas. No nos es mi himas. No nos, ¿a quién? A nosotros. Metas es is. Ahora, is el negkin, nekis tiene este prefijo que is es hacia adentro, o sea, meter hacia adentro. Entonces, no nos metas. Is pirasmon, is pirasmon. Esta palabra pirasmon puede ser prueba o tentación. Uno escoge según el contexto. En este contexto del Nuevo Testamento, sabemos por Santiago o Jacobo que Dios no mete a prueba, o sea, no nos pone una tentación. El mundo, el diablo, o nosotros mismos, nuestra propia carne, que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Entonces, no, entonces Dios no nos puede tentar, no nos puede meter a una tentación. Más bien Él pone la puerta abierta, según Corintios. Entonces, aquí la traducción correcta es no nos metas a una prueba. Así que es válido, podemos pedirle a nuestro Padre eso, a que lo amamos y que no prueben nuestro amor por Él, ¿verdad? Porque Dios prueba los corazones y eso es parte de lo que Dios hace. Dios nos prueba, Dios nos pone a prueba, pero las pruebas son duras. Cuando Jesús fue al desierto y fue probado 40 días y 40 noches sin comer nada, sin comer, sin alimentarse, eh, Él fue tentado. Él fue puesto a prueba, que Dios lo metió a esa prueba, pero fue tentado por Satanás. Entonces, Jesús sabe de lo que está hablando. No nos metas a una prueba. Si no es necesario, no es necesario. Si no, Alá es si no. Eh, Pise, Gimas, rescata nos es Gimas, rescata a nosotros. Apotu, poniru, del maligno, de la maldad, pero como trae esto y se puede traducir del maligno, ¿sí? Entonces, no nos metas a una prueba a donde el maligno no va a tentar, ¿va? Sino rescátanos del maligno. Y bueno, poco a poco fuimos traduciendo esto y pudieron ver ustedes que es literal suave, ¿verdad? Pienso que está bien. Ahora vamos a ir a la Biblia de las Américas, que esta es literal estricta, con cursivas, cuya base es el texto crítico de Nestlé Aland, Sociedad Bíblicas Unidas. Vamos a ver cuándo oréis, y él les dijo, Ipen de Aftis. Sí, no sale la palabra él, pero está dentro de que está bien, pues. Otan, cuando oréis, decid. Hasta ahí estamos bien, pero aquí dice Pater, Padre nuestro que está en los cielos. Pero aquí solo dice Padre.
No dice nuestro que estás en los cielos. Por eso aquí no es el Padre nuestro, solo es el Padre. Y luego, ¿por qué ocurre eso? Porque esta frase, aunque aparece en el 99% de los manuscritos, no aparece en estos tres manuscritos. Sí aparece en la familia, en el arquetipo de la familia, en estos códices del siglo V, y es tomado en cuenta por estas ediciones, incluyendo el texto recibido. Por eso la Reina Valera 60 sí lo tiene, pero solo porque no aparece en estos tres, el texto académico lo omite. Por esa razón, porque la Biblia de las Américas, al igual que las versiones modernas, siguen el texto académico. Santificado sea tu nombre, cheque. Venga tu reino, perfecto. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero, ¿qué pasó con esta frase? Sí que es, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esta frase no aparece aquí como parte del versículo 2, pero si no hay alguien que nos lo diga, no nos damos cuenta, porque al leer el Padre Nuestro de Lucas estamos pensando en el Padre Nuestro completo de Mateo. Lo leemos aquí y bueno, si eso es lo que dice, ¿cómo me voy a dar cuenta? Pero entonces aquí también el 1% y el Papiro 75 y el Vaticano no lo tienen, pero sí lo tiene este códice que es de la misma edad que el Vaticano, que es el códice sinaítico, que es un códice antiguo, y que es un códice del siglo IV. El Vaticano es un códice también del siglo IV, y los dos son los mejores testigos alejandrinos. Entonces aquí hay un problema que se llama concordia discors, que significa que los manuscritos alejandrinos están divididos. Uno dice una cosa, otros dicen otra cosa, que es uno de los problemas, que no se ponen de acuerdo muchas veces. Entonces, este texto NU académico, crítico, de la crítica textual, de los eruditos del siglo pasado y del presente, que están alineados con la crítica textual, este texto es un texto fabricado, es un texto hipotético, porque dentro de los testigos preferidos por ellos, a veces no están puestos de acuerdo y eso los obliga a escoger entre lo uno y lo otro. Incluso no siempre está en lo correcto, según ellos mismos, la combinación de Papiro 75 con el Vaticano. No siempre esa es la lectura correcta. Ellos toman la lectura más corta, la más difícil. Entonces, como esta, que omite esta frase larga, es más corta, por eso es que ellos la escogen, porque es más corta y es más difícil. Y bueno, esos son sus motivos y sus razones. Ustedes pueden ver cuál es la metodología detrás de la familia 35 en los videos anteriores para que sepan de qué estamos hablando. Ahora vamos a seguir adelante. Eh, Ahora también esta frase y sobre la tierra, porque la anterior estaba hasta el cielo. También esta frase está omitida en este caso por el 90, perdón, por el 1%. Sin embargo, el 92% tiene, tiene estas cuatro palabras en griego y el 7%, incluyendo el sinaítico, tiene solo tres palabras, la primera, la segunda y la cuarta, omitiendo la tercera, que solo es un artículo. Entonces, prácticamente el 99% tiene esta frase, mientras que el 1% no la tiene. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y entonces, aquí estamos bien en este versículo. Y perdónanos nuestros pecados, cheque. Porque también nosotros perdonamos, está bien, a todos los que nos deben. Muy bien. Y no nos metas en tentación, pero esta última frase de
sino líbranos del maligno, no aparece. No aparece, sino que está omitida también, hoy sí por el Sinaítico y por estos otros dos manuscritos. Entonces, esta larga frase, al igual que las dos o tres anteriores, no aparecen en estos tres, pero en este caso sí aparece en el 99% de los manuscritos. Y aparece también en la familia 35. Entonces, estamos hablando que la LBLA omite, omite tres frases grandes del Padre Nuestro. Ahora vamos a ver la NBI. La NBI también omite esas frases. Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Pero esta parte, nuestro en los cielos, la omite. También omite esta parte de que se haga tu voluntad, tanto en los cielos como también en la tierra. La omite porque ellos siguen el texto crítico. Y para que vean también que omite esta última frase, porque dice: y no nos metas en tentación, punto, pero no pone: sino líbranos del mal. Esta versión es literal combinada con funcional, pero también está basada en el texto crítico. Ahora vamos a ver que lo mismo ocurre con la traducción del Nuevo Mundo, que esta en particular está basada en el texto crítico de Westcott y Hort, usada por los testigos de Jehová, pero igual es un texto crítico muy parecido, casi lo mismo, idéntico al Nestlé Aland. De aquí también, ya como en resumen, para hacer el video un poco más corto, las tres frases largas son omitidas por la versión. Entonces, si alguien dice: me estás diciendo que la NBI tiene el mismo texto que la versión de los testigos de Jehová, y la respuesta es sí, tiene el mismo texto, porque ambos están basados, tanto la traducción del Nuevo Mundo como la NBI, la NTV, la TLA, la LBLA, están basados en textos críticos que omiten estos tres porciones del Padre Nuestro que aparecen en Lucas. También la Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis prácticamente, omite los tres. Y fíjense que aquí la traducción me llamó la atención. Y no nos metas, Dios, no nos metas en o a una prueba. Pero ellos ponen: y no permitas que cedamos ante la tentación. Entonces, como ellos saben que Dios no tienta, ellos interpretativamente lo ponen de esa forma. No permitas que cedamos ante la tentación. Pero no dice eso, dice: y no nos metas a una prueba. Luego la traducción en lenguaje actual, que también es una paráfrasis, pero esta sí es una paráfrasis real. La NTV está entre literal y funcional y es una paráfrasis suave, pero esta de traducción en lenguaje actual realmente es verdaderamente una paráfrasis. Igual, omite los tres textos y aquí al final, y parece ser que esta frase en griego es un poco difícil, por lo menos para ellos. Y cuando vengan las pruebas, te vienen pasivamente. No permitas que ellas nos aparten de ti, pero en ningún lado dice aparten de ti. Eso es interpretativo. Eso es interpretativo y no es lo que dice el texto. El texto dice: y no nos metas en una prueba, porque sabemos que Dios no nos puede meter tentación, no nos puede poner tentación. No nos metas a una prueba. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Esa es la forma interpretativa. Así que entonces, el texto crítico de Nestlé Aland y también el de Westcott y Hort omiten las tres frases del Padre Nuestro, al igual que las versiones modernas. Sí, básicamente en el Textus Receptus, en la Reina Valera del 60,
no están omitidas y el mismo texto que el texto bizantino de la familia 35. Bueno, quiero decirles que toda esta información aparece también en la palabra preservada en la edición de estudio. Por ejemplo, aquí estas tres frases, si ustedes ven, tiene, a ver si les pongo un puntero. Aquí tiene una llamada que es H. Esta otra frase al final tiene una llamada que es I. Y esta otra frase tiene al final una llamada que es A. Entonces aquí abajo se explica, aquí, este es el aparato crítico, aquí explica que esta frase aparece en estos testigos, en el 99% y en estas ediciones. Y es omitida por estos testigos con este porcentaje en esta edición. Aquí informo que hay una concordia discourse que Sinaético dice una cosa y la combinación del Papiro 75 con el Vaticano dice otra cosa. Entonces, si ustedes tienen mi versión de estudio, ustedes pueden llegar a conocer esto y comparar mi versión perfectamente con la Reina Valera, cualquiera de ellas, y con cualquier traducción moderna. Mi problema no es con la Reina Valera, mi problema es con las traducciones modernas, porque el texto queda así, un texto corto, difícil de leer, telegráfico, padre, santificado sea tu nombre, pero ahí no es el Padre Nuestro, ¿sí? En lugar de tener esto, ¿verdad? Ahora, entonces pueden escribirme aquí a eduardoflores.ugc@yahoo.com. U de uva, G de gato y C de casa. Eduardo Flores es mi nombre. @yahoo.com y yo les mando entonces con mucho gusto una copia en PDF gratis de la palabra preservada, ya sea tanto la versión de lectura que no tiene notas al pie como la versión que tiene notas al pie, que es la que yo llamo de estudio. Esto ha sido Texto y Teología. Denos like, comente, suscríbanse, comparta. No se olviden de todo eso. Así que, ¿es importante saber esto o no es importante? ¿Será que no, las traducciones, cualquier traducción es buena? ¿Será eso? Bueno, alguien puede decir, bueno, pero no se pierde material porque todo eso está en Mateo. Y sí, está en Mateo, pero Lucas no es tan corto. No es tan corto como pretenden los críticos textuales. De hecho, pues aparece en el 99% de todos los manuscritos. Y esos manuscritos, el Papiro 75, el Códice B, el Códice Sinaítico, Vaticano y Sin Sinaítico, o Aleph, esos tres manuscritos son de una región, es un regionalismo, son de una región de Egipto, a donde fue, nunca llegó un autógrafo, nunca llegó una carta, digamos, primera carta a los alejandrinos o primera carta a los egipcios. Nunca recibieron ellos un original. Entonces las copias que recibieron fueron copias de segunda, de tercera o de cuarta mano. Para comenzar, comenzaron con pie izquierdo, mientras que la zona que está en Italia, la península de Grecia y Asia Menor, la zona de Antioquía y Jerusalén recibieron copias de primera. Es decir, el propio autógrafo estaba en Corinto, los dos, el de primera y segunda de Corintios. Ahí estaba, ahí estaba. El de Éfeso, ahí estaba en Éfeso. La gente podía ir a consultarlo. Era un tesoro y la gente con seguridad lo protegía, pues, ¿sí? Como quien protege un tesoro. Pero Egipto no, Egipto nunca tuvo los originales. Lo otro es que ningún apóstol fue a Egipto. ¿Sí? Y si ustedes ven, si no es que Pablo les escribe a los Gálatas, Gálatas terminan pervirtiendo el evangelio. Si no es que Pablo le escribe a los corintios terminan yéndose por la
mundaneidad, lo mundano de esa ciudad y de esa época y de ese sitio, ¿verdad? Y entonces, si no es que Pablo le escribe a los Éfesos, ellos no logran entender algunas cosas. ¿Qué significa esto? Que la supervisión apostólica fue esencial en el primer siglo, esencial. Y Egipto no tuvo supervisión apostólica, porque ahí no fue ningún apóstol. Dos razones. Dos razones por las cuales estos textos griegos están ahí medio no tan buenos. ¿Sí? Otra razón es que el griego fue hablado cada vez menos en Egipto y continuó siendo la lengua materna en el área alrededor del mar Egeo, que es la península griega y Asia Menor. Todavía hoy en día se habla griego en la península griega, todavía. ¿Sí? Entonces, ¿quién estaba más capacitado para copiar el texto? ¿Los que sabían griego como lengua materna o los que sabían copto? Claro que había una escuela de alegórica en Alejandría y había todo, había gente, pero la gente que hablaba griego era la gente de altos estratos. El pueblo no hablaba griego. Tanto así que el comandante romano en el primer siglo, cuando atrapó y salvó a Pablo de la multitud que lo querían linchar en el templo de Jerusalén, pensó que era, pensó que era un egipcio. Pensó que era un egipcio, porque los egipcios no hablaban griego, ellos hablaban copto o otros idiomas. Entonces, cuando Pablo le comenzó a hablar en griego, le dijo, habla griego. Yo pensé, no sos de Egipto, pero Pablo le dice, no, yo no soy de Egipto, yo soy de Tarso y soy ciudadano romano. Perdón, yo no sabía que hablabas, bueno, es una paráfrasis, ¿verdad? No sabía que hablabas griego. Por eso yo pensé que eras de Egipto, porque según yo no hablaba griego, pero ahorita que te escucho hablar griego, entiendo que eres de otro lado. Entonces, ya para el siglo primero eran pocas las personas en Egipto que hablaban griego. No llegamos al siglo tercero y cuarto, mientras que el griego siguió siendo hablado en esa región del mar Egeo. Tres razones. Tres razones de peso. Hay una cuarta, que el gnosticismo apareció en Egipto y se quedó ahí por 200 años. Y eso sin duda tuvo que haber afectado la transmisión de las escrituras. No digamos la escuela alegórica que si estás alegorizando no necesitas un texto exacto porque puedes alegorizarlo de cualquier forma. Mientras que en Antioquía era la escuela literalista, de interpretación literal, pero en Egipto no. Estos que tenían interpretación literal necesitaban el texto exacto, pero en Egipto no, porque pues era alegórica la situación. Entonces, mis hermanos, estos textos, estos tres, cuatro manuscritos egipcios, aunque son antiguos, no son confiables. No son confiables por su procedencia, por su lugar y todas las cosas que les he dicho. Entonces, sin lugar a duda, el 99% de los manuscritos están en lo correcto. O el 99% están equivocados. Quieren que pensemos de esa forma. El 99% es más que una mayoría, es más que una supermayoría. Son todos, todos excepto tres. Entonces, tengamos sentido común, sigamos a la super recontra ultra mayoría y en particular yo los animo a que sigan el texto de la familia 35. Así que eso es todo por hoy. Espero que estén disfrutando de estos últimos videos. Estoy sacando videos en inglés, pero es que ustedes ya están avanzados con este tema de la familia y los anglófonos no están tan avanzados. Entonces tengo que comenzar a sacar algunos videos en inglés. Recientemente fui a Brasil, hice algunos amigos allá y yo no hablo portugués, no falo portugués,
pero la misma necesidad me ha obligado a tener que aprender cómo se pronuncia. Y también estoy sacando videos en portugués que ustedes, si quieren reírse de cómo pronuncio, pueden verlos. ¿Sí? Hay un amigo, Alessandro, que me está ayudando. Me está ayudando, pero si lo pronuncio mal, es culpa mía, no es culpa de él definitivamente. Y él dice que estoy progresando, lo cual es una gran cosa. Yo no podría saber si lo estoy pronunciando bien o mejor, ¿verdad? Así que gracias. Y entonces solo les pido entonces que compartan el video, porque es que estas cosas no se saben. El que no sabe es como el que no ve, se tropieza sin saber, ni sabe que se tropezó. Es importante que compartan el video, compártanselo a sus colíderes, a sus pastores, a sus ovejas, para que se sepa estas cosas, para que la voz corra. Sí, porque es importante conservar la pureza de la palabra de Dios. Y bueno, no los atraso más porque si no seguimos platicando hasta la madrugada, así que pasen buen día, buenas noches, que el Señor los bendiga.